Créditos personales y tarjetas Credit Cop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Como cada martes, esto es La Cultura del Trabajo. Hoy, lamentablemente, no nos toca dar buenas noticias para el país. La verdad, desde hace rato no nos toca dar buenas noticias. Siempre nos ocupamos de los temas que nos atañen a los trabajadores. Es un programa hecho para los trabajadores. La cultura del trabajo, la que tanto ataca el presidente de la nación. Hoy, un nuevo cimbronazo a la economía. El poder adquisitivo de los trabajadores viene decayendo. Salario, inflación. Los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo desde hace 2 años y medio. El dólar sigue subiendo, una economía dolarizada como la que propone este gobierno sigue afectando a los trabajadores. Todos los precios están en dólares hoy en nuestro país. Sube el dólar, suben los alimentos, suben los combustibles, suben las tarifas de los servicios. Sí, siguen subiendo. El ministro Aranguren se reunió hoy con las petroleras para pedirle, por favor, que frenen los aumentos por 2 meses, luego de quitar la intervención del gobierno, del Estado que tenía sobre las petroleras. 16 años estuvo el Estado controlando los precios del petróleo. Hoy le piden por favor a las petroleras, amigas del ministro Aranguren, que frenen los precios. La inflación se le escapó al gobierno desde hace rato, desde hace mucho tiempo, desde que asumieron. Siguen proyectando un piso del 15%, lo dijo el ministro Duhovne el otro día. El ministro Duhovne, que hoy está viajando a Estados Unidos para negociar con el FMI. Otra vez el FMI en la Argentina, otra vez la Argentina en el fondo. Tras 17 años de que declararon el default, el FMI vuelve a la Argentina a poner las condiciones. Néstor Kirchner, allá por el 2006, luego de 2 años y medio de mandato, canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional para que no le impongan las condiciones en el manejo de la economía del país. Mauricio Macri, 2 años y medio de gestión, pide un blindaje económico como el que pidió Fernando de la Rúa al Fondo Monetario Internacional. Se habla de 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares que seguirán endeudando a la Argentina como lo vienen haciendo. Las LEVACs siguen subiendo. Los capitales propios del país se siguen fugando divisas al exterior sin ningún control. Y hoy el FMI seguramente volverá a imponer las condiciones que impuso allá por el 2001. Ajuste, recortes, baja de las jubilaciones y lo que el gobierno está intentando hacer desde diciembre del año pasado, la reforma laboral. La reforma laboral que ahora nuevamente el ministro Triaca intenta imponer en 5 etapas. Quieren un gradualismo, pero finalmente quieren atacar todos los derechos de la clase trabajadora. Por eso nos visita Luis Roa, abogado laboralista, que nos va a desentrañar un poco este plan del gobierno para implementar esta precarización, Luis, ¿podemos decir? Precarización, destrucción del tejido protectorio de los trabajadores, vienen por todo. Por todo, sí. Por todo. ¿Y cómo sería esta reforma? ¿Cómo inicia y cómo culmina? Porque van a empezar por lo más leve, supuestamente, ¿no? Supuestamente dijo el ministro Triaca, el blanqueo de trabajadores, después el cálculo indemnizatorio viene después. ¿Cómo empieza? Esta reforma ya empezó. Ya empezó. Ya empezó a los 2 días del balotaje en que perdió Scioli, cuando destruyó el Renatea. Esta reforma empezó cuando desde comienzo ya de gestión están persiguiendo sindicatos. Este es el gobierno con menor cantidad de nuevos sindicatos. El Renatea, perdón, que te interrumpa para hacer un freno ahí, es el organismo que controlaba a los trabajadores en el campo, ¿no? Los trabajadores que hoy está, por ejemplo, el ministro Echeverre, ministro de Agroindustria, tenía trabajadores esclavos. Exactamente, hemos puesto al perro, expresidente de la sociedad rural. Hemos puesto al perro a cuidar el asado ahí. Bueno, eso fue lo primero que voló de la órbita del Estado, el control de la precarización de los trabajadores
en el agro. Eso empezó directamente, por aparte hay una reforma laboral desde el Estado. No solamente el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema ayuda mucho en esto. Desde el Estado. Desde el Estado, es el Estado contra los trabajadores. Empezó con el Relatea, pero desde el Ministerio de Trabajo se persigue a las organizaciones sindicales, primero no reconociendo las nuevas, solamente 5 o 6 organizaciones nuevas, amigas de vestidas de amarillo. O es este Ministerio de Trabajo es el que promovió mayor cantidad de intervenciones a organizaciones sindicales en la postdictadura. 8 o 9 intervenciones despiadadas, aparte fogoneando a la justicia penal. Por eso tenemos de secretario de Trabajo a un especialista en Derecho Penal, no en Derecho del Trabajo. Claro. No es un tema menor. Este es el gobierno que decidió que como los trabajadores tenían muchos derechos, que se vinculan también no solamente por lo que dice la ley, sino con la posibilidad de ejercerlo. Y la posibilidad de ejercerlo tiene que ver con tener laburo y tener buen salario. Este es el gobierno que entendió que el problema era que esos mejores derechos que tenían los trabajadores se restringían persiguiendo a los abogados y a los jueces del trabajo. Ahí está la mafia laboral. La mafia laboral que es el presidente. Exactamente. Pues fíjate, se persigue a los sindicatos, de la manera que te dije, se persigue a jueces y abogados de trabajadores, abogados laboralistas y jueces del trabajo, se restringe la negociación colectiva, ahí está la paritaria nacional docente, que lisa y llanamente incumplieron la ley, como si no estuviera escrita. Ahí están los compañeros bancarios que los persiguieron cuando consiguieron un buen aumento para que no puedan firmarlo, no lo homologaban. Ahí están los compañeros del SATSAI. Están los compañeros del sindicato de televisión que el Ministerio de Trabajo se metió en su paritaria tratando de no homologar un buen aumento. A ver, restricción de la paritaria. Te agrego, la Corte también dio una mano, porque restringió también el derecho de huelga diciendo que ni una seccional, ni un grupo opositor, o un grupo colectivo de trabajadores organizado podía hacer la huelga, solamente los sindicatos orgánicamente reconocidos. Que tengan este reconocimiento que no le da el gobierno, básicamente. Por ejemplo, pero acá va. La huelga, la paritaria, el sindicato, los abogados, los jueces, todas las herramientas que tienen los trabajadores para defender sus derechos y sus intereses. Esta fue la primera reforma laboral, apretar las herramientas. El año pasado hubo un fallo de la Corte que obligaba al empleado despedido, que perdió el juicio, a pagarle los honorarios al empleador. ¿Puede ser algo de esto? Finalmente, ¿qué sucedió con eso? Esto sucede siempre. A ver, tampoco vamos a horrorizarnos. Un abogado que no impulsó el juicio, que no impulsó el proceso, o bastante desidia procesal. Esto lo vemos todos los días. Tal vez lo novedoso no es el fallo. Lo novedoso es que la Corte lo promocionara como si hubiera atrás de eso toda una organización donde todos los abogados de trabajadores y los jueces laborales fogoneáramos esa industria del juicio. Te aclaro desde el vamos, Hugo. No hay industria del juicio, lo que hay es una industria de incumplimiento por parte de las patronales. El problema es que en este momento las patronales gobiernan este país. Entonces estamos hablando de una inequidad en frente a la justicia por parte del empleado básicamente, contra el empleador. ¿Qué pasa en estos casos que queda la jurisprudencia? ¿Puede volver a aplicarse el mismo fallo en otro en otro juicio? A ver, formalmente no puede, porque la Corte solamente resuelve casos particulares, resuelve el 1 a 1, pero esto sabemos perfectamente cómo la Corte simbólicamente, con un fallo, disciplina hacia abajo. Esto lo conocemos todos los abogados, lo saben todos los jueces. Hay un deber de acatamiento que no está escrito en ningún código, pero está escrito en los códigos de tribunales, digamos, en los códigos, en el argot tribunalicio, por decirlo de alguna manera. Hay una modalidad de precarización laboral que hoy pasa como desapercibida casi, que son los monotributistas. Hace pocos días la Corte misma tuvo un fallo bastante particular en el que decía que un monotributista no tiene relación de dependencia. Si vos le facturás siempre al mismo, no tenés relación de dependencia, sos autónomo. ¿Qué pasa con esto también? Bueno, es un modo de dar un ejemplo, ¿no? De pregonar como un ejemplo. Ahí vamos a las reformas laborales que ahora se están discutiendo. Pues yo digo, primero, la reforma laboral ya está en ciernes, ya está en marcha, modificar la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo, pero después hay reformas puntuales, reformas legales. Hay que recordar que en diciembre, parte del menú, que ahora no forma parte de estos 3 proyectos que andan en danza, lo que se proponía era directamente sacar de la aplicación de la protección de las leyes laborales, de la ley de contrato de trabajo, a los profesionales independientes, económicamente vinculados. E incluso
originariamente eran los profesionales autónomos económicamente dependientes. Eran autónomos y eran dependientes. ¿Cómo es eso? Porque Es buenísima. Eran tan autónomos como dependientes, era un oxímoron descarado simplemente para dejarlos fuera del derecho al trabajo. Porque vos sabés, con es como solamente... que vos aceptás las consecuencias de a donde te metés. Básicamente aceptás las consecuencias. Parte del viejo mito de que uno cuando es profesional ya tiene la vaca atada, está lleno de plata y ya no depende de nadie, pero todos sabemos cómo es esto. Y esto, lo del profesional independiente económicamente vinculado, eso es el eufemismo por el cual quieren dejar un universo de trabajadores fuera del derecho del trabajo, forma parte del paquete global de la reforma laboral. Creo que lo de la Corte, hay que ver también las circunstancias del caso en concreto y que no es tan como se dice, pero lo cierto es que lo que se quiere mostrar es que hay un universo de trabajadores que tan trabajadores no son. A fin y al cabo tienen un título, ¿no? Lamentablemente cuando uno como profesional cuando va a fin de mes a ver qué le quedó de la billetera es tan poquito y ahí uno se da cuenta de lo que es la dependencia. Y esta reforma, en este proyecto de reforma que intenta impulsar el gobierno a través del ministro Triaca, hay un punto clave en donde a todos se les pone los pelos de punta, pareciera, ¿no? Vamos a ver el día que se trate en el Congreso, que son las indemnizaciones, el cálculo indemnizatorio, que es básicamente lo que modifica. A ver, primero hay una vocación de este gobierno de reducir el salario. Y vos iniciaste tu editorial hablando del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional en diciembre, en su informe del artículo 4, dijo que la Argentina estaba haciendo bien los deberes, pero tenía que reducir salarios y bajar también el gasto público. ¿Reducir salarios cómo? Primero, encorsetando las paritarias. Eso por un lado ya lo hablamos recién. Pero también reducir las indemnizaciones. Las indemnizaciones vos en este momento cobrás y te echan sin causa arbitrariamente un mes de sueldo por cada año trabajado. Pero ahora resulta que de ese mes de sueldo no te van a cobrar más, no te van a dar más el proporcional del aguinaldo. Claro, que eso entraba en la indemnización. Claro, no te van a pagar más las bonificaciones de cualquier tipo. Estamos hablando de horas extras, alguna remuneración adicional, de todo eso. Las horas extras pueden llegar a entrar dentro de la lógica de la remuneración variable. Pero, por ejemplo, un bono, como dicen ahora, somos tan modernos en las relaciones laborales de ahora, los bonus. Se habla así ahora, ese bonus que te dan o algún tipo de bonificación o algún tipo de premio, todo eso ya no entraría dentro de esa mejor remuneración que te pagan por cada año trabajado. Vos hablabas de las horas extras. Lo que te dice la ley actualmente es que te pagan la mejor remuneración mensual normal y habitual. Pero eso también incluye de pronto horas extras, es una remuneración normal, habitual, pero no siempre la cobras en la misma proporción porque no todos los meses haces la misma cantidad de horas extras. Bueno, ya no sería la mejor, sería un promedio. Un promedio. Ya no serían toda la remuneración. Entre la más baja y la más alta. Es un promedio de esos rubros variables. Se eliminarían los rubros estos como los bonos, los premios. Te van esmerilando, te van acortando, te van cercenando partes de esa mejor remuneración mensual normal y habitual. Pero además quieren eliminar la indemnización por despido. Está el fondo que el mismo trabajador se paga todos los meses con un cálculo para el día que lo echen, que se lo administra el jefe, en este caso, el patrón, como dirían. No es tan escatológico. Ojo, nobleza obliga a decir que el proyecto de ley dice que lo va a pagar el empleador. Pero a ver, tiene dos lecturas posibles esto. Es una suerte de fondo de capitalización donde el empleador va a poner un porcentaje de tu sueldo en un determinado fondo de cese sectorial, que se va a crear por paritaria y va a abarcar a todos los empleadores y va a abarcar a todos los trabajadores. Van poniendo dinero ahí y ese fondo va a administrar tu dinero. Hay dos proyecciones de esto. El día que te paguen el haber, o la indemnización, mejor dicho, van a tener en cuenta las remuneraciones de convenio. Te dicen remunerativos y no remunerativos, te dan el chupetín. Pero en realidad, si vos tenés un salario de convenio, pero ganás mucho más que eso, te están comiendo la indemnización. Es decir, que el fondo de cese, el día que te paga una indemnización, te va a pagar menos que lo que actualmente te está pagando. Pero eso es lo que vemos. Este gobierno es muy particular porque constantemente crea negocios. Yo siempre me acuerdo de Eva. A ver, ¿cómo cuáles? A ver, Eva Perón decía, donde hay una necesidad hay un derecho. Macri dice, donde hay una necesidad hay un negocio. A ver,
no tienen proyecto de nación, tienen un plan de negocios. El plan de negocios indica que en el fondo es ese sectorial. Los trabajadores, es decir, porque es dinero en definitiva, que van a ser acreedores los trabajadores el día que los rajen, van financiando un fondo que va a operar bajo la lógica de la revalorización financiera, de la valorización financiera. Es decir, va a formar parte de la timba financiera ese dinero. Como lo eran las AFJP. Sí. Bueno, ahora el fondo de cese. Yo te voy a contar algo. Bueno, pero no ganás. En esa timba vos no ganás por más que esté tu plata ahí. No, obviamente, ganan los otros. Ganan los que se mueven más rápido que la vista. Pero esto es una historia vieja, lo está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, ya que estábamos, hoy es el tema del día, lo está pidiendo desde el año 96. Lo está pidió una triple reforma del mercado de capitales. Fíjate vos, porque decía que teníamos un mercado de capitales deprimido. Por eso decía, ya lo habían concretado para el 96, había que hacer una reforma previsional y que sean los trabajadores y la plata de los trabajadores para sus jubilaciones que estimule el mercado de capitales. El segundo mercado de capitales que había que estimular era el de las mutuas por riesgos de trabajo. ¿Te suena las ART? Me suena un Bueno, poco. la tercera era la indemnización por despido, pero había un problemita. ¿Cuál era? El 14 bis, que dice que el trabajo en su diversa forma es cosa de la protección de las leyes, la que te tienen que proteger frente al despido arbitrario. Pero bueno, eso es un tema menor, la Constitución Nacional. Bueno, a eso te quería meter justamente el artículo 14 bis que garantiza también el derecho al trabajo. Exactamente. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? En esta contradicción que entra la ley también, ¿no? La reforma laboral y también la cantidad de despidos que se ven día a día, el cierre de fábricas, los despidos en el Estado mismo. El ministro Echeverría hace pocos días echó a 550 trabajadores entre el Ministerio de Agroindustria y el SENASA. El ministro Berman despidió en el ministerio nuevo que él creó de Medio Ambiente. El INTI lleva una huelga desde enero por 230 trabajadores, 230 familias que dejaron en la calle. ¿Qué pasa? El gobierno es el primero en incumplir la Constitución y el primero en imponer una ley que lamentablemente va en contra de toda la sociedad argentina. Bajo un gran mensaje el gobierno. Es un capital simbólico enorme que el propio Estado actúe como espejo de lo que tiene que hacer. Los que tienen que hacer ellos mismos del otro lado del mostrador, porque están de los dos lados, ese es el gran problema. Pero vos decías el trabajo, el derecho al trabajo, es muy sugestivo, porque si vos ves los tres proyectos de reforma que están en este momento en el Senado de la Nación, el proyecto 1379, el 1380 y el 1381, citan al artículo 14 de la Constitución Nacional, que habla de la libertad de trabajo. La libertad de trabajo es un concepto bastante liberal, que no habla del derecho al trabajo, como vos y yo lo podemos entender como laburantes. No es el 14 bis, no es en clave protectoria. El derecho al trabajo es un concepto liberal donde el Estado no está omnipresente o el Estado no está presente frente a la hiposuficiencia negocial que puede tener el laburante frente al patrón. Estos tipos que siempre se han quejado de los ideologismos son tremendamente ideológicos. Estos tipos llevan un catecismo a todos lados. Vos fijate, vos me hablabas del derecho al trabajo, sí, pero en los términos del siglo XIX. Bueno, hay un retroceso, ¿no? Se decía que volvíamos a los 90, vos decís que volvemos al siglo XIX. Que yo no sé si estamos en los 90, creo que volvemos al 55 o al siglo XIX. Una etapa preperonista, ¿te referís vos? Sí, o mejor dicho, frente a la evidencia de un movimiento obrero movilizado, frente a la evidencia de derechos que mal o mal cambiaron un poco las cosas, la necesidad de una restauración conservadora. Fuerte. Es fuerte. Algo de eso. Es fuerte pensar eso, más en época de democracia, en una época que este gobierno fue elegido por el sufragio del pueblo. Es fuerte, ¿no? Es época de... A ver, el neoliberalismo no es solamente, a mi entender, mi humilde entender, el neoliberalismo no solamente es un proyecto económico, es un proyecto que quiere formatear la sociedad. Quiere formatear la sociedad cuando te pide bajar el gasto público, cuando te pide bajar salarios, te está diciendo que los trabajadores tengan menor poder adquisitivo, que tengan menor poder. Cuando restringe las paritarias, cuando impide la organización obrera, cuando impide el derecho de huelga, quiere menor poder obrero, menor poder de la organización obrera. Ahí te está diciendo mucho más. Está modificando la correlación de fuerzas, está reseteando la sociedad en clave reaccionaria. Los trabajadores queremos una democracia ancha, queremos una constitución que nos abarque, que nos ampare. Estos señores lo que proponen es otra cosa. Como se dice ahora, ya que estábamos con palabras gringas, quieren un soft law, un derecho suave.
Un derecho que no sé, como decía alguien que tiene en el pedestal, en el Hall of Fame, ellos, que es von Hayek, no queremos una democracia que tenga demasiadas demandas. Von Hayek hablaba del exceso de democracia. Estos tipos piensan lo mismo, piensan en el soft law, pocos derechos solamente para la tribuna. Pero esto desemboca en desocupación, desemboca en pobreza, desemboca en una crisis económica y social. ¿Y qué pasa con eso? Vos decís que es el objetivo. ¿Por qué? A ver, este tipo de proyectos solamente funcionan en una crisis. La crisis, si no existe, hay que inventarla. El tema es que después generan su propia crisis y el perro se come la cola. Claro. Y lo demás es del 2001. Y el caso de los trabajadores estatales que antes estábamos nombrando, ¿cómo es? Porque no están bajo la ley de contrato de trabajo, en muchos casos. Los casos que despiden, ¿qué tienen que hacer los estatales? Los estatales están atados de pies y manos por una simple razón. Hay un fallo, Sapienza, que empezó a partir de los despidos del ENACOM. Apenas quisieron desarmar el AFSCA, diciembre del año 2015, los estatales tenían una serie de pronunciamientos. Sí, con Giudici a la cabeza. Claro. Los estatales tenían una serie de amparos que de alguna manera producían reinstalaciones de parte de la justicia a sus puestos de trabajo porque se trataban de despidos discriminatorios. El eufemismo que generalmente se usaba es, mira, estamos echando gente que no es de planta, sino contratados. Simplemente no lo volvemos a contratar, lo descontratamos. El Estado decía, no, en realidad nosotros no somos perversos, simplemente no lo volvemos a contratar, hacemos el muertito. Los que están en tanto monotributistas o esa ley marco, artículo 9. Como dicen los pibes, ponele. Es eso. Sí, pero el punto es que cuando la justicia empezó a actuar, sobre todo la mafia laboral, que tanto le gusta hablar en esos términos al presidente Amarillo, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia pidió ese expediente, se lo llevó y dijo, estas cuestiones no van a tramitar más en el fuero laboral. Los empleados públicos tienen que ir al fuero contencioso administrativo, donde hay muchos más amigos. Claro. Y lo que está pasando en este momento es que los tiempos son más lerdos también. Absolutamente. Pero aparte donde los trabajadores están chocando constantemente contra la mesa de entrada de tribunales. Lo único que queda es la organización sindical. Lamentablemente, la justicia no está dando respuestas. Bueno, y la organización sindical que está un poco también con el pie en la cabeza, lo tienen el pie en la cabeza, parte de una organización sindical que es opositora al gobierno y la otra, la que tiene buen diálogo, está como un poco quedada en estos momentos. Sos generoso. Pero bueno, sí, algunos son de oficio oficialistas, no importa de quién. No importa de quién. A ver, si vos tenés que comparar la reforma laboral de la Alianza y esta, ¿cuál decís que es peor? Esta es peor, pero aclaro. La reforma de la Alianza se refirió a la modificación sobre todo de algunos mecanismos que tienen que ver con la negociación colectiva. Pero el movimiento obrero venía desarticulado por años de verdaderas palizas sociales, la dictadura, Malvinas, la hiperinflación. El movimiento obrero venía domesticadísimo. Es decir, y más el combo de la desocupación, la subocupación demandante, prácticamente era modificar las reglas de las paritarias y que de pronto se pudiera negociar a la baja, que un convenio nuevo pudiera destruir otro anterior, que aquellos sindicatos que en esa situación y en ese marco no quisieran negociar, se hiciera pelota el denominado principio de ultraactividad. Pero ahora los sindicatos tienen mal que mal un poder que supieron reconstituir en 12 o 14 años. Es decir, con idas y vueltas, más próximos o más lejos del gobierno que antecedió al actual. Lo cierto es que 1 de cada 2 trabajadores que entraron en el circuito formal de la economía se afiliaron a su sindicato. 1 de cada 2 trabajadores. La tasa de sindicación entre 2003 y 2013 es del 50%. Se negociaron casi 2.000 convenios colectivos y acuerdos colectivos por año. Actualmente nos llegamos a 900. Es llamativo este dato que brindas vos. El 50% está afiliado a un gremio, sin embargo, la demonización de los gremios es altísima. Bueno, que se lo digan a los trabajadores. Porque los trabajadores, han apostado a una construcción. Hay realmente una renovación notable en la dirigencia sindical. Que nos muestren todo el día las momias, o que son impresentables porque hacen cosas inconfesables, o hacen cosas inconfesables realmente vestidos en trajes muy lujosos, pero esos sí son amigos del gobierno.
Pero atrás de todo eso hay comisiones internas, están las regionales del interior de la CGT, de la Central de Trabajadores Argentinos, hay comisiones internas por doquier, hay toda una juventud nueva motorizando un nuevo sindicalismo. ¿En qué va a resultar todo eso? Y bueno, la historia la estamos escribiendo, no lo sé. Bueno, ahí recién estabas nombrando los convenios colectivos y nombrás el poder de algunos gremios. Vos decís que si no logran imponer esta reforma laboral, van a ir por los convenios colectivos, dijiste en un momento. ¿Van a poder con esto? Es que necesitan para eso pegar bajo a la organización sindical, vaciar la paritaria, desestructurar el derecho de huelga, vaciar tribunales de todo derecho. Por eso, para que en ese contexto, más la desocupación y la desocupación demandante que están creciendo. Cuando hablo de desocupación es el que no tiene trabajo en absoluto, pero cuando hablo de desocupación demandante estoy hablando del que buscaba changas antes y que no las está encontrando. Y el que sale del circuito formal de la economía y empieza a buscar trabajo y encuentra trabajo malo y precario. Todos los datos, todos los datos duros. Lo está diciendo en este momento el INDEC oficial, el INDEC de ellos. Sí. A ver, en este contexto, las paritarias tienen que ser a la baja, porque lo que buscan es ir actividad por actividad, sector por sector, oficio por oficio, negociando a la baja. Ahí está, vaca muerta, ahí está el acuerdo lácteo, ahí están los acuerdos ferroviarios, donde el Estado apretó directamente a los sindicatos para que negocien a la baja. Bueno, un caso similar fue lo que pasó con Sancor el año pasado, el plan de salvataje del gobierno que le pidió entregar parte del convenio colectivo. Bueno, lo hicieron. Lo hicieron. Y vos fíjate ahí, cuando yo hablo hay todo un... Carrefour, otro caso. Exactamente. Cuando digo que hay también todo un sindicalismo que empieza a poner objeciones a formas de construir, no fue tan suave la aprobación de la modificación del convenio colectivo de los lácteos. Ahí estuvo la seccional Rodríguez, nada más ni nada menos que la seccional de General Rodríguez, con la Serenísima, con toda la gente de la Serenísima atrás, oponiéndose a la modificación del convenio colectivo. O tienen que hacer acuerdos muy circunscriptos o muy focalizados. Carrefour, vos lo decís. La verdad, Luis, un gusto, como siempre. Y para ir cerrando, ¿vos creés que saldrá esta reforma? ¿Saldrá por el Congreso? Ahí te pregunto. A ver, te llevo a lo concreto. Ellos jugaron a 3 puntas, jugaron a 3 bandas, no se animaban a meter un proyecto, meten 3. Una de 3 quiere que salga. Uno es un guiño a los gordos de la CGT por el tema de las obras sociales. La creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías. ¿A dónde apunta? A engarzarlo con la CUS, que es la prestación universal de salud que quiere inventar el gobierno, diciendo, antes tenías derecho a la cobertura global, ahora la cobertura universal de salud es solamente a una canasta de prestaciones, un poquitito. Lo mismo en las obras sociales. Como siempre, un gusto, muchas gracias. A vos. También gracias a ustedes por estar del otro lado. Te contamos lo que está pasando, como siempre, cada martes aquí en La Cultura del Trabajo por Canal Metro. Buena semana.